Bienvenidos a su materia de diseño de estructuras de concreto. Esta es la Escuela de Arquitectura en el campus Orizaba, Veracruz. Vamos a entrar a la unidad número 1. Vamos a estar hablando sobre las estructuras de concreto en arquitectura, la definición del concreto, los componentes del concreto, diagrama, esfuerzo de formación del concreto simple, ejemplos de elementos estructurales sometidos a flexión. Ese es nuestro tema de estudio en este momento. Iniciamos. Bienvenidos a su materia de diseño de estructuras de concreto en la Universidad Metropolitana Jalapa. Estamos en la Escuela de Arquitectura y la unidad que vamos nosotros a abordar es la unidad número 1. Es una introducción y vamos a hablar, nuestro tema va a ser acerca de las estructuras de concreto en arquitectura, la definición del concreto, componentes del concreto, diagrama, esfuerzo de formación del concreto simple, ejemplos de elementos estructurales sometidos a flexión. Bien, el objetivo es que el alumno conocerá el concepto de lo que es concreto, los elementos que lo componen, el diagrama esfuerzo de formación del concreto simple y algunos elementos estructurales sometidos a flexión. Bien, vamos a iniciar con una definición básica, o sea, acerca de lo que es el concreto. Fíjense bien. El concreto se puede definir como el material artificial compuesto de arena, grava o piedra triturada, ¿verdad? Cemento y agua. A los componentes que lo forman se les llama agregados y se clasifican en agregados activos y agregados inertes. Son agregados activos el agua y el cemento. Y agregados inertes, la arena, que también se le llama por ahí agregado fino, y la grava o piedra triturada, al cual se le llama agregado grueso. Bien, los materiales activos al mezclarse dan origen a una lechada de cemento-arena en donde se produce una reacción química que va endureciendo y en unión con los agregados inertes, arena-grava, se forma entre ambos una masa que al fraguar adquiere gran solidez. Para la obtención de un buen concreto, los agregados finos y gruesos deben tener una graduación y un contenido de humedad uniformes mediante especificaciones adecuadas y efectivas inspecciones en la selección y medición de las mismas. Bien. Las características que debe tener el agua que vamos a utilizar para la elaboración de los concretos. Bueno, aquí la vamos a mencionar. Fíjense bien, porque esto es muy importante. ¿Ya? En la elaboración de todo concreto deberá utilizarse agua limpia y exenta de materiales nocivos a los agregados o al acero de refuerzo. Y estas pueden ser, bueno, pues los aceites, materia orgánica, los álcalis, ácidos o sales. El reglamento indica que debe evitarse el empleo de agua con un contenido de sal común de 5% o mayor y nunca utilizar agua de mar. Bien, estas son las características de los agregados finos y gruesos y las características del agua. Vamos a hablar a continuación acerca de lo que es el diagrama esfuerzo de formación del concreto. Fíjense bien. Una de las ventajas del concreto es que en su consistencia plástica y por lo tanto, dado precisamente esta característica, se puede moldear o se le puede dar la forma del depósito en que se coloque. Bueno, esta es una ventaja, ¿verdad? Otra de las ventajas del concreto es que se puede prefijar su resistencia y la resistencia del concreto
normalmente se deduce en un laboratorio con una serie de probetas, ¿verdad? Son unos especímenes que tienen las siguientes condiciones o las siguientes dimensiones aproximadas. Fíjense bien, son cilíndricas y más o menos, ¿verdad? El diámetro del cilindro son unos 15 centímetros y la altura es aproximadamente de 30 centímetros. Bueno, pues estas probetas, ¿verdad? Se someten a pruebas de compresión en máquinas especiales, máquinas hidráulicas, y cuando el concreto simple es elaborado con cemento Portland tipo 1, bueno, pues a los 28 días se obtiene la resistencia del concreto denominada como F'C, ¿verdad? Que se obtiene con la siguiente expresión matemática. Vamos a ver aquí. Eh, Vamos sobre este tema, es posible que lo abordemos un poco después, un poco con mayor profundidad, con mayor profundidad, ¿verdad? Posteriormente acerca del control de calidad de los concretos. Bien, pero decíamos nosotros, bueno, la resistencia del concreto la podemos obtener, ¿verdad? Por medio de esta expresión, el F'C lo vamos a obtener dividiendo el valor máximo de la carga que vamos a observar en esa máquina hidráulica, ¿verdad? Y que normalmente ese valor de la carga pues va a estar medido en kilogramos o en toneladas, ¿verdad? Y lo vamos a dividir entre el área de la sección transversal. Y el área de la sección transversal, bueno, pues la vamos nosotros a determinar en centímetros cuadrados. Entonces las unidades del F'C normalmente o en su forma más común son kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bien, vamos a ver aquí nosotros una gráfica para poder ver precisamente los valores de ese F'C. Miren, aquí nosotros tenemos un eje de coordenadas sobre el eje de las X, lo estamos nosotros haciendo coincidir con las deformaciones y el eje de las Y con los esfuerzos. Bueno, pues aquí nosotros podemos decir que para un estado de esfuerzo F1, pues aquí le correspondería una deformación E1, ¿verdad? Y así nos vamos nosotros subiendo, ¿verdad? Aquí vamos teniendo, ¿verdad? Una deformación, un esfuerzo F2, ¿verdad? Una fuerza F2 y le va a corresponder, para una aplicación obviamente en la máquina una fuerza F2, vamos a tener nosotros aquí una deformación E2. Y así vamos a ir subiendo, ¿verdad? Aquí dijimos, ¿verdad? Son los esfuerzos. Entonces aquí dijimos va subiendo el esfuerzo hasta que se produce lo que es una deformación. Viene la falla del material, la falla del concreto. Aquí hay una deformación permanente en el elemento y este valor lo conocemos, ¿verdad? Este esfuerzo último lo conocemos como el F'C, ¿verdad? Y ese F'C, ¿verdad? Lo vamos a obtener dividiendo la carga última, la que observamos en la máquina hidráulica, y la dividimos entre el área de la sección transversal, ¿verdad? Y entonces con esos dos valores, con la fuerza y con el área, ¿verdad? Con el valor máximo de la carga y el área, obtenemos nosotros el esfuerzo de resistencia del concreto, el F'C. Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que vienen siendo los factores, ¿verdad?, que afectan la resistencia del concreto. Entonces, miren, aquí podemos decir que los factores más importantes que afectan la resistencia del concreto son primeramente la edad y en segundo lugar la relación agua-cemento. Aquí nosotros podemos observar una gráfica muy aproximada de lo que es el efecto de la edad en la resistencia del concreto para concretos elaborados utilizando cemento Portland tipo 1. Bueno, pues aquí más o menos es una gráfica logarítmica, es aproximada, nada más para tener una idea. Y bueno, pues vamos a ver aquí cómo se interpreta. Aquí sobre el eje de las X medimos el efecto de la edad en la resistencia del concreto y sobre el eje de las Y vemos la resistencia a compresión expresada en porcentajes. Esos son porcentajes. Bien, entonces aquí
Por ejemplo, vamos a ver que en la evolución en días, tenemos aquí un día, aquí el tercer día, bueno, pues estamos hablando que la probeta, ¿verdad? Pues va a tener arriba de un 40%, ¿verdad? Un 40% de resistencia, ¿verdad? Aquí vamos a ver, ¿verdad? A los 3 días. A los 7 días, normalmente la evolución, ¿verdad? Del concreto, desde luego, en su resistencia va aumentando. Y aquí tenemos que estaríamos aproximadamente hablando de un 65% de su resistencia a compresión a los 7 días para un concreto en donde está utilizando un cemento Portland tipo 1, que es el normal, el que utilizamos en todas las obras civiles y arquitectónicas, ¿verdad? A los 10 días, bueno, estamos hablando que estaríamos sobre un 80% de la resistencia a la compresión. A los 14 días estamos hablando sobre un 85%. A los 21 días ya nos vamos acercando más, estaríamos hablando ya sobre un 90%. Y a los 28 días tendríamos ya lo que sería el 100%, ¿verdad? De su resistencia a la compresión. Bien, entonces esta es una gráfica muy aproximada para entender lo que es este proceso. Bien, decíamos nosotros también otra de las causas, obviamente, que importantes que afectan la resistencia del concreto es la relación agua-cemento. Bueno, pues aquí podemos tener, aquí tenemos otra gráfica en donde podemos nosotros aquí denotar de alguna manera que bueno, para normalmente en resistencias bajas a 100, ¿verdad? Kilogramos por centímetro cuadrado. Normalmente se utilizan relaciones agua-cemento cercanas a la unidad. Cuando tenemos, bueno, pues para concretos a los 200, ¿verdad? 200 kilogramos por centímetro cuadrado, una relación de 0.6, una relación agua-cemento de 0.6, y así podríamos decir que para 300 de 0.5, para 400 arriba aproximadamente 0.4, y bueno, a concretos por ahí de 500, 0.35. Bien, bueno, es una gráfica también muy aproximada, muy aproximada. Otro aspecto que también debemos de mencionar es el módulo de elasticidad del concreto. El módulo de elasticidad del concreto, podemos decir que en realidad no existe, no tiene. Pero, pues bueno, para efectos prácticos normalmente se tiene que determinar. En realidad, vuelvo a repetir, el concreto no tiene módulo de elasticidad, pero se hace necesario obtenerla mediante un procedimiento para establecer dicho módulo y se obtiene de la siguiente manera. Fíjense bien. Aquí nosotros tenemos la misma gráfica que tenemos, ya habíamos explicado, ¿verdad? Sobre el eje de las Y estamos graficando esfuerzos y sobre el eje de las X deformaciones. Y entonces para un estado de esfuerzos F1, bueno, hay una deformación E1. Para un estado de esfuerzos F2, ¿verdad? Que aquí, bueno, lo hacemos coincidir con el 0.5, el 50% de lo que es la resistencia final de proyecto, ¿verdad? Le corresponde una, una deformación E2. En esta parte podemos decir que si trazamos una línea que una directamente este punto con este punto, es una línea recta, pues se va a confundir prácticamente con la curva. Y obviamente, bueno, pues aquí es lo que podemos considerar, podemos suponer que es la etapa lineal del diagrama esfuerzo-deformación, de lo que sería un concreto. Y entonces, bueno, pues la pendiente de esta línea, aquí que le estamos llamando E subíndice C, ¿verdad? Es el módulo de elasticidad. Y vuelvo a repetir, bueno, se supone que es la etapa lineal del diagrama esfuerzo-deformación. Ahora, ¿cómo calculamos nosotros ese módulo de elasticidad o módulo de Young, también así le llamamos, ¿verdad? ¿Cómo lo calculamos? Bueno, pues el procedimiento es el siguiente. Dado estos valores que estamos observando aquí en la gráfica, ¿verdad? Este valor de S, la pendiente de la línea, la vamos nosotros, a este ángulo, prácticamente es un angulito, ¿verdad? Prácticamente estaríamos hablando de la tangente, y la tangente de este ángulo vendría siendo el cateto opuesto entre el cateto adyacente.
Bien, el cateto opuesto viene siendo esta distancia vertical que de aquí para acá, y esta distancia vertical pues es la diferencia de valores de aquí y de aquí. O sea, si a este valor 0.5 de f' de c le resto f1, me estaría dando este valor. O sea, si a esta altura, de aquí para acá, le resto esta altura de aquí para acá, pues me va a dar la altura esta, que es el cateto opuesto, ¿verdad? Entonces aquí yo lo puedo poner aquí, ¿verdad? Es cateto opuesto, 0.5 de f'c menos f1, aquí sería f1. Bien, y sería sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente, bueno, pues es esta distancia que hay desde aquí para acá. Y entonces aquí tengo una deformación 1, una deformación 2. Esa deformación 1 la considero con un valor de 0.0005. De tal manera que para obtener esta distancia de aquí para acá, pues tendría que restarle a E2 el valor de E1. O sea, esta distancia, le voy a restar esta distancia para que me dé esta distancia, ¿verdad? Y entonces aquí yo voy a ponerlo así, E2 menos 0.005, y con esto, con esta expresión, podría yo calcular en forma muy aproximada el módulo de elasticidad del concreto, ¿verdad? Que, bueno, pues para efectos prácticos, de alguna manera, ¿verdad? Nosotros tenemos que hay que considerar precisamente, ¿verdad? Este valor. Bueno, vamos a hablar ahora de elementos sometidos a esfuerzos de flexión. Y vamos a hablar de la siguiente manera. Fíjense bien, la flexión es un fenómeno frecuente, pero bastante complejo. En un elemento estructural, por ejemplo, una viga cargada simétricamente y detenida de tal forma que no exista la posibilidad de un pandeo lateral torsional, aparece una flexión simple producida por las cargas. Cuando esto sucede, el problema es sencillo, a tal grado que el momento flector es resistido por los esfuerzos internos de la viga, y en caso de falla, esta puede producirse por insuficiencia de acero o también por una sección insuficiente de concreto. Cuando el elemento no está detenido adecuadamente, bueno, pues las cargas aplicadas pueden volverlo inestable, de tal forma que se produce una flexión o pandeo lateral, ¿verdad?, acompañada por una torsión que obliga para su estabilidad un refuerzo transversal y longitudinal por torsión para darle a la viga una rigidez torsional adecuada. Bien, entonces sería un elemento que va a estar sujeto precisamente a ese estado de esfuerzo. Es una viga, ¿verdad?, de flexión, ¿sí? Está experimentándose aquí, ¿verdad?, la flexión en esta viga, ¿verdad? Esta puede flexionarse en este sentido, o puede flexionarse en este otro sentido, dependiendo de cómo van a estar actuando obviamente las cargas. Este es un corte de nuestra viga. Vamos a suponer aquí hacemos un corte, ¿verdad? La vemos hacia allá. Y obviamente sería su sección transversal. Ese es el ancho de la base de la viga, ese superalte. Bueno, y entonces, bueno, estamos refiriéndonos a lo que es el acero de refuerzo transversal, que vendría siendo ¿verdad? Que es los anillos o estribos que conocemos, y el acero de refuerzo longitudinal que va a lo largo precisamente de ese elemento. Y que, bueno, pues vamos a estudiar posteriormente, vamos a estudiar efectivamente, ¿verdad?, cuál va a ser la función de cada uno de estos tipos de acero. Lo vamos a entender mejor cuando entremos, obviamente, a lo que es el diseño de elementos de este tipo, ¿verdad? El diseño de elementos de este tipo. Bien, por lo pronto, jóvenes, bueno, pues aquí vamos a resolver de inicio un problemita, muy sencillo, ¿verdad? Aquí vamos a tener un primer problemita, y nos piden aquí en este primer problemita
determinar cuál es la resistencia de un concreto F'C que se elaboró con cemento Portal tipo 1 y se prueba a los 28 días, obteniendo una carga de ruptura de la probeta igual, o sea, F igual a 44.200 kilogramos. Bien, entonces vamos a ver, vamos a determinar la resistencia del concreto, la F'C. Entonces aquí ponemos nuestros datos y vamos a poner F'C, nuestra incógnita, la resistencia del concreto, la fuerza o carga de ruptura de la probeta, la vamos a llamar con una F mayúscula y esa es un dato. Vuelvo a repetir esto, normalmente, bueno, pues se coloca lo que es la máquina se coloca lo que es la probeta en la máquina, ¿verdad? Se les da carga y se observa desde luego, ¿verdad? La carga última que es cuando la probeta estalla. Y bueno, ahí se observó que la carga de ruptura es de 44.200 kilogramos. Bien, el área de nuestro elemento, es de ese espécimen, es una sección circular. Bueno, pues el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces, aquí nosotros sustituimos valores, el valor de pi 3.1416, si decimos que el diámetro de esa probeta es de 15 centímetros, bueno, pues el radio va a tener un valor de 7.5, entonces ponemos aquí 7.5 elevado al cuadrado y calculamos el área. Calculamos el área y el área aquí nos da con un valor de 176.715 centímetros cuadrados. La fórmula que vamos a utilizar para poder determinar la resistencia de ese concreto, pues es F'C va a ser igual a la carga entre el área, ¿verdad? El despeje, bueno, pues aquí pasa la fórmula igual, no hay necesidad de despejarla, pasa igual. Aquí hacemos el proceso de sustitución, F'C va a ser igual entonces a la carga de ruptura, que va a ser 44.200 kilogramos, y lo vamos a dividir entre 176.715 centímetros cuadrados. Hacemos la división y esto les debe de dar aproximadamente un resultado de 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Ese sería el F'C del concreto. Bien, muchachos. Entonces, vamos a dejar nuestra primera actividad. Vamos a dejar nuestra primera actividad y esta actividad va a ser un trabajo de investigación sobre los siguientes temas. Fíjense bien, van a investigar acerca del proceso de elaboración del cemento. Hay que diferenciar estos dos conceptos. Luego a veces, desde luego, los confunden las personas, ¿verdad? Y en un estudiante de ingeniería de arquitectura, pues esto es inconcebible. Hay que diferenciar lo que es el cemento, que es el polvo grisáceo, ¿verdad? Y hay que diferenciarlo del concreto, que ya dijimos, ¿verdad? En base a lo que hemos estudiado, pues bueno, es una mezcla de elementos en donde van a participar, ¿verdad? La arena, la grava, el agua, ¿verdad? Y el cemento. Y revolviéndose esos elementos, ¿verdad? Pues eso va a dar producto a lo que es una lechada que va a tener un proceso de endurecimiento y nos va a dar lugar a lo que es el concreto. Entonces hay que diferenciarlo porque aquí estoy yo proponiendo que ustedes me investiguen acerca del proceso de elaboración del cemento. El cemento es el polvo grisáceo, ¿verdad? Que normalmente elaboran precisamente en las cementeras. Aquí tenemos cerca en nuestra ciudad una y en Iztaxoquitlán. Bueno, y van también a investigarme acerca de las características y usos de los cementos tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. Vamos a hablar sobre estos nada más, ¿de acuerdo? Bien. Pero también me van a investigar acerca del proceso de elaboración del acero de refuerzo, ¿verdad? Utilizado en la construcción. Y desde luego van a hablarme sobre las características de los aceros rolados en caliente y características de los aceros rolados en frío. Van a investigarme acerca de estos temas
Y van a resolverme de inicio este problemita, van a resolver un problema de inicio. Fíjense bien, aquí tenemos un problema 1. Nos dice aquí determinar cuál es la resistencia de un concreto F''C que se elaboró con cemento Portland tipo 1 y se prueba a los 28 días, obteniéndose una carga de ruptura de la probeta de F igual a 35.400 kilogramos. Entonces ustedes van a plantear la solución del problemita, de este problemita, en función a lo que estudiamos en este tema. Bien, jóvenes, yo quiero comentarles nada más que, bueno, el criterio de evaluación que nosotros vamos a seguir va a ser el siguiente. Fíjense bien, hay 3 revisiones parciales normalmente. Bueno, pues en cada revisión parcial vamos a plantear lo que va a ser un examen. El examen va a tener un valor del 20% aproximadamente. Estos trabajos de investigación van ustedes a elaborarlos, a subirlos a la plataforma, a hacérmelos llegar vía plataforma y van a tener un valor del 40%. Y los problemas que vayamos dejando, ¿verdad? Estos problemas ustedes tienen que resolver y también subirlos a plataforma, pues van a tener también un valor del 40%. Entonces, si sumamos 20, 40 y 40, nos van a dar ahí el 100%. Entonces, yo los exhorto, jovencitos, a que ustedes realicen sus trabajos, resuelvan los problemas, súbanlos a la plataforma para que, pues obviamente, tengamos esa información y vayamos de alguna manera, ¿verdad? Construyendo este criterio para otorgarles una calificación en cada revisión parcial. Bien, eso es todo por el momento, jovencitos. No me queda más que darles las gracias por su atención y hasta la próxima.